Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 982-2015, formado por amparo en única instancia en la acción promovida por Julio Raúl Alvarado Porres contra el Congreso de la República de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El primer acto reclamado consiste en el siguiente: el riesgo de vulneración de los derechos y garantías que establecen los artículos 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 9 y 16, literal A, de la Ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, respectivamente, para el presentado Julio Raúl Alvarado Porres, quien fuera nombrado como miembro titular del Directorio del Registro Nacional de las Personas por el Congreso de la República de Guatemala, por un periodo de 4 años, según acuerdo número 6-2011 de fecha 22 de febrero de 2011, acto que está expresado en forma escrita en el Diario de Centroamérica el día 24 de febrero de 2015. En el sentido de que el Congreso de la República de Guatemala, para no quedarse sin representación ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas, RENAP, pretende que las personas nombradas, entre las cuales se encuentra el postulante de este amparo, Julio Raúl Alvarado Porres, debe continuar en el ejercicio de su cargo mediante un simple oficio dirigido a dicho registro. 2. El segundo acto reclamado es la omisión injustificada por parte del Congreso de la República de Guatemala de efectuar la convocatoria para todos los profesionales que deseen optar al cargo de miembro titular y miembro suplente del Directorio del Registro Nacional de las Personas electo por el aludido Congreso, de conformidad con el procedimiento normado en el artículo 9 de la Ley de Registro Nacional de las Personas, en virtud que el nombramiento de los profesionales que fueron nombrados es de 4 años, ya que los mismos fueron electos mediante acuerdo número 6-2011 emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 22 de febrero de 2011, implicando la necesidad de que dichas personas continúen en sus respectivos cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen efectiva posesión de dichos puestos. La petición de fondo es que al dictarse sentencia se declare: 1. Con lugar el proceso constitucional de amparo instado por Julio Raúl Alvarado Porres en contra del Congreso de la República de Guatemala. 2. Para los efectos de dar positividad al fallo dictado en el proceso constitucional, se fija a la autoridad impugnada el plazo de 48 horas a partir del momento en que reciba la ejecutoria para que declare: 1. Que la pretensión del Congreso de la República de Guatemala, expresada en forma escrita en el Diario de Centroamérica el día 24 de febrero de 2015, en el sentido de que dicho órgano del Estado de Guatemala, para no quedarse sin representación ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas, RENAP, las personas nombradas mediante acuerdo número 6-2011 de fecha 22 de febrero de 2011 emitido por dicho ente parlamentario deben continuar en el ejercicio de sus cargos mediante un simple oficio, no afecta ni le obliga al postulante de este amparo, Julio Raúl Alvarado Porres, en virtud de que la misma vulnera los derechos y garantías que establecen los artículos 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 9 y 16, literal A, de la Ley del Registro Nacional de las Personas, respectivamente. Y 2. Que el Honorable Congreso de la República de Guatemala debe efectuar la convocatoria para todos los profesionales que deseen optar al cargo de miembro titular y miembro suplente del Directorio del Registro Nacional de las Personas electo por el aludido Congreso, de conformidad con el procedimiento normado en el artículo 9 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el que deberán expresar los agravios que refutan a los actos reclamados. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y de la vista pública, Julio Raúl Alvarado Porres,
quien actúa con el patrocinio del abogado Franco Omar Carrillo Calenti. Gracias, señora presidenta. Señoras magistradas, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señoras y señores, buenos días. Tal y como lo indicó el señor secretario de esta Corte, los litigantes debemos ser claros y precisos en el momento de hacer uso de la palabra ante este alto tribunal. En tal razón, tal y como he expresado en las oportunidades en que he tenido el privilegio de dirigirme a este alto tribunal, para que se comprenda adecuadamente por qué se plantea un amparo, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que motivan el mismo. En ese orden de ideas, me gustaría empezar exponiendo lo siguiente. Tal y como ustedes saben, mediante el decreto 90/2005 se creó el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es un ente que tiene dos funciones torales dentro de lo que es la sociedad guatemalteca. La primera es la inscripción de todos los actos civiles de las personas individuales desde su nacimiento hasta su muerte, y la segunda función que desarrollan es la emisión del documento personal de identificación, y de esa manera garantizar el derecho de identificación de todos los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. En ese mismo orden de ideas, el Registro Nacional de las Personas se integra como autoridad máxima por un directorio. Ese directorio está conformado por 3 personas que vienen de distintas fuentes. La primera persona que va a integrar el directorio es una persona nombrada por el Poder Ejecutivo, que en este caso es el señor Ministro de Gobernación. En el caso del Congreso de la República se elige un miembro titular y un miembro suplente, y en el caso del Tribunal Supremo Electoral también se elige un miembro titular y un miembro suplente entre los magistrados que conforman ese alto organismo. De tal manera que, como ustedes podrán advertir, el directorio del Registro Nacional de las Personas se integra por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. El postulante de este amparo fue electo por el Congreso de la República en el año 2011 y su nombramiento por 4 años, tal y como lo establece el artículo 9 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, habiendo vencido el periodo para el cual fue electo el 21 de febrero de este año. Eso en sí mismo constituye una situación que lesiona la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas, porque en rigor de ley no está conformado como debe de ser, es decir, por 3 miembros. Más grave es la situación cuando nosotros vemos la Ley del Registro Nacional de las Personas y vemos que en el artículo 4, en lo que se refiere al documento personal de identificación, que tiene una funcionalidad tan sencilla como el hecho de poder ingresar a un condominio o una cuestión de tanta trascendencia como votar, necesita de un código único de identificación, que son estos números que ustedes ven aquí. La seguridad y certeza de estos números y todo lo que genera el documento personal de identificación es una responsabilidad del directorio del Registro Nacional de las Personas, que no está conformado como debe ser y como lo manda la ley desde el 21 de febrero de este año. Cuando se presentó la situación del vencimiento del plazo del nombramiento del postulante de este amparo, se examinaron algunas vertientes legales en virtud de que la ley no tiene ninguna disposición que nos permita de alguna forma regular esta situación. El Congreso de la República, en un caso paralelo a este, concretamente en el caso de la Comisión Nacional del Migrante Guatemalteco, mediante un simple oficio, habiendo vencido el nombramiento de estas personas, prorrogó su cargo hasta que las personas que debieran sustituirlas ocuparan el mismo. Esta situación en sí misma es una situación que nosotros advertimos desde un principio que atentaba y vulneraba a la ley, y en función de eso fue que decidimos el planteamiento de este amparo, habiendo señalado como actos reclamados 2. El primer acto reclamado es la expresión que está manifiesta en el Diario Oficial de Guatemala por parte del vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, de indicar que para que ese ente parlamentario no se quedara sin representante, mediante una simple nota se pretendía la prórroga del cargo del postulante de este amparo, lo cual nosotros estimamos que violenta el artículo 5 de la ley de leyes, el artículo 9 y el artículo 16, literal A, de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Como ustedes bien saben, en el amparo no es necesario que la vulneración ocurra, sino que es suficiente que exista una amenaza, y en este caso la amenaza no solo está documentada
por la publicación que forma parte de los antecedentes de este amparo, sino también porque nosotros nos dimos a la tarea de documentar ante este alto tribunal el procedimiento en el cual, en el proceso de la Comisión Nacional del Migrante Guatemalteco, ocurrió esta irregularidad. Por eso acudimos a pedir amparo en el primer acto. El segundo acto que nosotros señalamos como reclamado es la omisión del Congreso de la República de seguir el procedimiento que establece la Ley del Registro Nacional de las Personas para efectuar una convocatoria y elegir a las personas que deberán de sustituirlos ante el Registro Nacional de las Personas, y la necesidad de que las personas que fueron electas con anterioridad permanezcan en sus cargos hasta que las personas que efectivamente sean nombradas ocupen los mismos. La razón es la siguiente: de nada sirve que se emita una resolución en la cual se le ordene al Congreso que efectúe la convocatoria cuando el proceso en sí mismo va a ser sumamente tardío, porque, por ejemplo, tengo en mis manos una resolución del expediente 1411-2015, oficial octavo, que trata sobre esta misma situación y que fue planteada por el diputado Héctor Leonel Lira Montenegro, en la cual este alto tribunal otorga el amparo provisional y le ordena al Congreso que efectúe la convocatoria. Esta resolución es de fecha 28 de abril de 2015 y hoy estamos a fecha 26 de mayo y no ha pasado absolutamente nada. De tal manera que por eso fue que nosotros acudimos a este tribunal con la finalidad de que en el segundo acto reclamado no solo se le obligara al Congreso, sino que asimismo se tomaran las medidas necesarias para tutelar al directorio en el sentido de que no se quedara desintegrado. Es un hecho innegable de que definitivamente el proceso eleccionario está muy cerca. Es un hecho innegable de que el Registro Nacional de las Personas tiene una incidencia directa en esta situación y que no puede seguir la situación así como está. Indudablemente, por ejemplo, hay casos en los cuales no se ve lo que hace el Registro Nacional de las Personas, pero me gustaría muy brevemente hacer dos acotaciones. En el tema de las personas que no pueden votar, que son los miembros de la Policía Nacional Civil, los miembros del Ejército y aquellas personas que tienen sentencia firme, fue una ponencia del postulante de este amparo la que obligó al directorio a que fueran excluidos del padrón electoral. También asimismo hay otro caso que no debe pasar inobservado y es el siguiente. Cuando se decidió cambiar la persona que vende estas tarjetas inteligentes que sirven para emitir el documento personal de identificación, el único que cuestionó que esta situación no se saliera de control en el sentido de que las tarjetas anteriores y las nuevas tuvieran similitud fue el solicitante de este amparo. Nadie más lo hizo. Por eso es que el directorio del Registro Nacional de las Personas debe estar integrado por los 3 miembros, porque de ahí van a nacer debate, de ahí van a nacer discusiones, de ahí van a nacer institucionalidad. Por eso es que nosotros hemos acudido con el debido respeto a este alto tribunal el día de ayer a solicitar nuevamente que, habiendo variado las condiciones que inicialmente motivaron la denegatoria del amparo provisional, se nos conceda ese amparo provisional. Y hemos documentado adecuadamente las circunstancias que motivan esa solicitud de un nuevo amparo provisional. Estamos conscientes de que el Tribunal Constitucional día a día tiene una carga elevada de trabajo porque las cosas de trascendencia nacional vienen a este tribunal y nosotros sabemos que es importante que se emita una resolución a la mayor brevedad posible, precisamente por el momento que estamos viviendo. O sea, no podemos permitir que la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas que emite este documento sea cuestionado cuando ya estemos en periodo de elecciones. Y finalmente me gustaría decir lo siguiente: hay gente que mira la Constitución de este tamaño. Esto me lo dieron aquí cuando yo estudié constitucional. Yo no lo veo así. Y por eso es que acudimos a la Corte de Constitucionalidad, para que la Corte de Constitucionalidad, en función de su papel garante de las garantías y derechos constitucionales, nos tutele para efectos de que en Guatemala prive lo que siempre hemos querido: armonía, paz y seguridad jurídica. Gracias, señores. Puede hacer uso de la palabra la Procuraduría General de la Nación por medio del abogado Óscar Rubén Salazar Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados. Me encuentro aquí en nombre de la Procuradora General de la Nación para hacer la exponencia en el presente proceso.
En el presente proceso podemos ver que la obra amparista manifiesta de que los dos actos reclamados, uno es la libertad de acción, que ha sido vulnerada, pero en este sentido, el órgano impugnado ha actuado de acuerdo a sus facultades que existe en la ley. No hay un agravio per se, en virtud de que el amparo es una acción restauradora y en el caso de que ya se cometió una violación, que lo restaure. En este sentido, la Corte se ha pronunciado en el expediente 1332 de 2012, en el sentido de que para que exista un agravio, tuvo que haber existido un agravio para poder otorgar la presente acción de amparo. Asimismo, hay que hacer constar de que en el presente proceso, el acto reclamado es un oficio dirigido por el Congreso de la República. En este sentido, si el amparista no se encontraba de acuerdo con este acto, tuvo que haber acudido a los medios jurisdiccionales ordinarios, así como los medios ordinarios de justicia, previo a acudir a la acción de amparo. En este sentido, se puede hacer constar de que no se ha cumplido el principio de definitividad establecido en la Ley de Amparo y Exhibición Personal en su artículo 19. En este sentido, hay que tener cuenta de que la Corte se ha manifestado en el expediente 3196 de 2011, con sentencia de fecha 8 de septiembre de 2012, indicando de que la acción constitucional no puede ser paralela a la justicia ordinaria, sino que el amparo tiene que ser un medio extraordinario que únicamente entra a funcionar cuando ya se han agotado todos los recursos previos y legales que existan. No por el simple hecho de no estar de acuerdo con un acto de la autoridad impugnada, se puede tomar y proceder a una acción constitucional. Hay que tomar en cuenta de que hay un caso parecido que sucedió en el 2013, en el cual en el expediente 1497-2013, por medio del cual esta misma Corte resolvió en el sentido de que, aunque el Congreso de la República esté sujeto al control de legalidad y constitucionalidad, esta acción tiene que ser prematura en virtud de que previamente se tienen que agotar todos los recursos ordinarios antes de proceder al amparo, en virtud de que esta honorable Corte no puede entrar a ordenar o decidir cuándo el órgano impugnado, que es ahora el Congreso, pueda tomar las acciones que están de acuerdo con su ley. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación establece de que no hay un agravio, no se cumplió la definitividad, y en el sentido de que el órgano impugnado ha actuado de conformidad con la ley y en su debido momento tiene la libertad del ahora amparista de imponer todos los recursos ordinarios, por lo cual solicito que sea rechazada el presente amparo. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.